Vamos a Romanos capítulo 5. El día de hoy vamos a concluir el capítulo número 5 de Romanos para la gloria del Señor. Vamos bastante más rápido de lo que me esperaba que íbamos a ir realmente. El día domingo pasado estuvimos viendo desde el versículo 12 hasta el 19. Perdón, desde el versículo 13 hasta el 19 vimos la semana pasada. El versículo 12 lo había dado el pastor. Y hoy, para concluir, vamos a analizar los versículos 20 y 21. Pero vamos a leer desde el versículo 18 para dar un poquito de contexto a lo que vamos a leer. Recordemos que aquí Pablo estaba hablando sobre la comparación de Adán con Cristo y cómo por medio de Adán entró el pecado y cómo por medio de Cristo fuimos justificados, ¿no? Perdón. Versículo 18 dice así, Romanos 5, 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén a la palabra del Señor. Bueno, continuamos entonces con la carta a los romanos. La semana pasada habíamos aclarado de que el versículo desde el 13 hasta el 19 es una especie de paréntesis que Pablo hace, una especie de aclaración o explicación, pero esto lo hace para que se entienda mejor de qué viene hablando y hacia dónde va, porque no nos olvidemos de cuál era el tema principal de cual el apóstol Pablo estaba hablando. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, había dicho anteriormente. Por lo tanto, el tema principal y lo que Pablo viene hablando, recordemos que esto es una sola carta que continúa, cada capítulo, cada versículo es la continuación de la misma carta. El tema principal era la justificación por medio de la gracia. ¿Sí? Ese vendría a ser el tema principal hacia el que Pablo estaba tratando de ir. Que la justificación, o sea, que Dios nos vea justos, es solamente una obra de gracia de Dios por medio de Jesucristo, y que no había forma de acceder a esa justificación por medio de la ley. Si recordamos, así empieza Pablo, recordándonos que somos pecadores por naturaleza, que todos somos culpables delante de Dios, que por medio de Jesucristo solamente se puede acceder a esa gracia, porque los judíos que estaban en Roma, había dos bandos. Uno que creían que sí, la obra de Cristo era válida, pero había que continuar con las obras de la ley para poder obtener esa salvación. Y había otra rama que directamente decían, no, la obra de Cristo como que no tiene mucho valor si yo no hago sí o sí las obras de la ley. Como que directamente relegaban a un segundo o tercer puesto a Jesucristo. Así que el tema principal del que Pablo venía hablando antes de esta comparación entre Adán y Cristo era la justificación por gracia y no por medio de la ley. Y ahí aprendíamos también de que esto es lo que significaba la palabra legalista, ¿sí? Habíamos entendido de que mucho tiempo le llamamos legalista a lo mejor hay iglesias que son muy estrictas. Yo me acuerdo que se decía, ya no he visto, la verdad, hace mucho que no veo, pero no sé qué congregación o qué denominación es, que las mujeres tenían que ir sí o sí con pollera larga, ¿no? Y me acuerdo que le llamaban, eso es una iglesia legalista. No, es una iglesia
con reglas estrictas propias, pero legalismo, según el apóstol Pablo y según la palabra de Dios, es creer que por medio de cumplir la ley de Dios, la palabra de Dios, voy a ser salvo. Eso es ser legalista, creer que la ley es la que me hace salvo en vez de la obra de Cristo. Y esto es muy curioso, ¿no? Porque perdón. Es muy curioso porque la palabra legalista la asociamos a una iglesia muy estricta. Sin embargo, si nos venimos perdón, me ahogué con una gota de saliva. Si nos venimos a nuestro tiempo, la iglesia legalista es todo lo contrario a lo que nos imaginamos. Porque ¿quiénes creen que por medio de hacer ciertas obras se alcanza la salvación? Que si no das el diezmo no puedes ser salvo. Que si no, ¿se entiende? Ese tipo de cosas, ¿a dónde están? Precisamente en las iglesias más libertinas, más de la prosperidad. Ahí en realidad se basan por el legalismo. Si vos haces este patrón de conducta, si vos haces esta oración de esta forma, Dios sí te escucha. ¿Sí? Eso es una iglesia legalista, porque cree que siguiendo cierto tipo de leyes y normas vas a obtener la bendición de Dios. Todo lo contrario a como lo asimilamos nosotros. Ahora, como vimos en los primeros capítulos, Pablo, no sé si recuerdan, obviamente, cuando digo Pablo, entendamos que es Pablo inspirado por el Espíritu de Dios, no es que él en su sabiduría lo hiciera así, pero vimos que varias veces Pablo respondió a preguntas antes de que nadie se las hiciera, ¿no? Y acá nuevamente vuelve a hacer lo mismo. Obviamente esto es porque es una carta larga. En los tiempos de antes mandaban una carta, tenían que tratar de ser lo más explícito posible en todo, porque la respuesta podría tardar meses, no es como ahora que con un mensaje te contestan instantáneamente. Entonces el Espíritu de Dios claramente inspiró a Pablo para que todo el cuestionamiento que se pudieran hacer, Pablo se los respondiera de antemano. Por eso Pablo primero pregunta cosas, ¿pero qué? ¿Pasa esto? Y luego responde, para que cualquier cuestionamiento que puedan tener quede respondido en esta carta. Y aquí hay una de esas preguntas que seguramente le iban a hacer a Pablo, porque si Pablo venía hablando de que la ley no tenía el poder, cuando ellos realmente creían que la ley era el que tenía el poder para salvar, entonces, ¿para qué sirve la ley? Esa sería la pregunta obvia. Vamos a ir ahí al versículo 20, donde estamos, solamente la primera parte. Y ahí viene la gran incógnita. Dice, pero la ley, ante esta pregunta hipotética que se podrían hacer, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Más de uno se habrá quedado preguntando, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo que la ley Dios la puso para que haya mucho pecado? ¿Acaso Dios es culpable de que haya mucho pecado en el mundo? ¿Eso lo causó Dios? No, obviamente no. Lo que está diciendo es que simplemente la ley fue puesta para exhibir, para manifestar, para que se vea la cantidad de pecado. Luego lo vamos a leer en otra versión para que vean con más claridad a qué se refiere. Pero se refiere a esto. Simplemente Dios exhibió, cuando pone su ley, exhibe que había mucho pecado en el mundo. Si volvemos al versículo 13, fíjense, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Esto es lo que se le llama en la actualidad cuando hay una laguna jurídica, cuando hay algo que se puede hacer, que se sabe que está mal, pero no hay ninguna ley que lo regule, nunca falta el pícaro que lo hace. Si no hubiese una ley que dijera que en el centro del pueblo o cerca de la escuela no se puede andar a más de 30, 40 kilómetros por hora, si no hubiese ninguna ley que pene, ninguna multa, nada, les puedo asegurar que habría más de uno que pasarían a 100 kilómetros por hora por el medio del centro. Porque total, ¿qué me van a decir? Si no hay ninguna ley, y decimos, ¿está mal pasar por una zona pública donde hay mucha gente, niños cruzando a esa velocidad? Y es obvio que está mal, es peligroso, puede matar a alguien en un auto. Pero como no hay una ley, entonces no se me inculpa de ningún delito, porque no hay ninguna ley. Eso es exactamente lo que el mundo hacía entre Adán y Moisés. Como Dios no dejó muy especificado ciertas cosas,
entonces hagamos lo que se nos dé la gana. ¿En qué terminó eso? Obviamente en el diluvio, porque el mundo se descarrió totalmente. Pero habíamos visto que Dios sí puso sus leyes en nuestros corazones. A Caín, a pesar de que no había todavía ninguna ley que dijera no matarás, Caín sabía muy bien que lo que estaba haciendo estaba mal, tanto que escondió el cuerpo, enterró el cadáver precisamente para que nadie lo descubra. Si él no hubiese pensado que estaba mal, no lo habría enterrado. Él sabía que estaba mal y no había ninguna ley que dijera que estaba mal. Eso es lo que se conoce como una supuesta laguna jurídica. ¿Qué pasa cuando no hay una ley específica de Dios? Abusamos de Dios. Abusamos de su gracia, de su comprensión, de que a lo mejor no hay un versículo específico. Sin ir más lejos, para que entendamos lo que es un abuso de la gracia de Dios. Si nos fijamos, no hay en el Antiguo Testamento ningún versículo, fíjense esto, y lo digo por conocimiento, porque presté mucha atención a esto cuando estudiaba toda la parte de Levítico y todo esto. No hay ningún versículo que diga que el hombre se debe casar con una sola esposa y quedarse con esa esposa hasta la muerte. No hay ninguno. Pero hay un testimonio. Adán y Eva. Dios creó al hombre para la mujer. Así que durante el lapso de la ley, el rey David tuvo varias esposas. El rey Salomón ni les cuento. Aunque había un mandamiento que decía que los reyes no tomen demasiadas mujeres. Pero decía no tomen demasiadas. Pero el rey David, y nunca vemos que se le impute de pecado. Sin embargo, tiene que venir el Nuevo Testamento para que el apóstol Pablo dice que el siervo de Dios tiene que ser como varón de una sola mujer. Pero el principio bíblico estaba, si Dios creó a Adán para Eva y a Eva para Adán, era lógico que era un hombre para una mujer. Pero como había una laguna jurídica, entre comillas, los reyes tomaban posesiones de varias mujeres porque no había una ley específica. En el Nuevo Testamento ya tenemos al apóstol Pablo diciendo claramente que el siervo de Cristo sea varón de una sola mujer. Y listo. Ahí tenés el mandamiento, si lo querés específico. Pero durante ese tiempo se abusó de esa ley, de esa ausencia de ley específica. Bueno, los judíos a los que Pablo escribe creían que en la ley estaba la salvación. Si nosotros cumplimos todo esto que dice la ley, y cumplían ahí, como quien dice, a rajatabla, justito, ¿sí? Ellos eran amantes de dar el diezmo, pero no te daban una ofrenda ni a palo. Algunos sí eran generosos. Pero, oye, ellos tenían común la ley, por eso el Señor Jesucristo no les tuvo que enseñar nada sobre el diezmo, porque ¿qué le va a enseñar a los? Ellos así eran, el Señor Jesús les dice, ustedes son escrupulosos, dice, hasta de la menta y el eneldo, hasta de los yuyitos que tienen en el patio dan el diezmo, pero no se les sale un acto de misericordia ni a palo. Cumplían la ley hasta donde llegaba, hasta el límite de la ley nomás. Pero la ley, los mandamientos de Dios, solo sirven, acá nos dice el apóstol Pablo, para evidenciar lo mucho que nos falta llegar a la altura de Cristo. La ley se introdujo para mostrar el pecado, para que quede en evidencia que no hay forma de que podamos cumplir por nosotros mismos todos esos mandamientos. De hecho, cada mandamiento de Cristo, de la palabra de Dios, que cumplimos, solo lo podemos cumplir por la gracia que Dios nos dio a través de su Espíritu Santo. Ni siquiera lo podemos cumplir por nuestros propios méritos. Vamos a ir a Juan, capítulo 5. Acá el Señor, antes de que Pablo lo escribiera a los romanos, el Señor Jesús se los decía esto mismo a los fariseos, que eran los enemigos de Jesús en aquel momento, ¿no? Los religiosos, los que supuestamente se conocían la Biblia de tapa a tapa. Juan 5, versículo 39, le dice: escudriñad las Escrituras. Escudriñar es leer estudiando, no solamente leer. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, o sea, en la Biblia, en la Escritura, en la ley, tenéis la vida eterna. Pero la Biblia, la ley, ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Para qué está? ¿Para qué era la ley? Para dar testimonio de Cristo, para dar testimonio de la verdad y para mostrar el pecado que hay en nosotros, para evidenciar que no podemos. La Biblia no es un manual
para alcanzar la salvación o la perfección. ¿Sabían eso? Es un testimonio de la perfección de Jesús para nuestras vidas. Fíjense qué loco, ¿no? No es la Biblia un manual de si hago esto voy a ser mejor persona. No, es una evidencia. Mira, la perfección ya existió y se llamó Jesucristo. Imítalo. Pero no es un manual de si yo hago esto voy a obtener la vida eterna, voy a ser como Cristo. No. Es simplemente, dice el Señor Jesucristo, dice, las Escrituras, la ley, es un testimonio de mí. Dice el Señor Jesús, ¿no? Los mandamientos de Dios simplemente evidencian día a día nuestra incapacidad de cumplir todos. Dice en el Antiguo Testamento también, no recuerdo el versículo porque me estoy acordando en este momento, pero hay un pasaje donde dice que el que incumple un solo mandamiento se hace culpable de todos los otros. Entonces, por más que vivamos una vida donde no miento, no robo, es la primera excusa cuando a alguien le hablamos de Cristo, sí, yo soy bueno, no miento, no robo, bueno, pero al decir esto estás mostrando soberbia, ya está. Ya sos culpable de todos los pecados. Cuando mostramos desdén por los demás, estamos mostrando altivez de espíritu. Y Dios aborrece la altivez de espíritu. Cuando leíamos en la reflexión, hay una cosa que a mí me maravilla, cómo Dios tiene una escala de valores de los pecados muy distintos a la nuestra. Como siempre lo digo, para nosotros los peores pecados son la muerte, el asesinato, la violación, pero el Señor Jesús, entre las 7 cosas que más aborrece, lo primero que más aborrece es los ojos altivos, o sea, el soberbio. Y lo segundo que más aborrece es la lengua mentirosa. Y al final en Apocalipsis dice, y todos los mentirosos, dice, ¿no? Luego de que dice la fornicación y todas las cosas malas, dice, y todos los que hacen y aman mentira. La mentira para Dios, obviamente, es un atentado contra Cristo, porque Jesucristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando decimos una mentira, cuando tratamos de disimular las cosas, encubrimos, estamos atentando contra Cristo. Por lo tanto, la Biblia lo único que hace es mostrarnos nuestra incapacidad humana para valerlos por nosotros mismos, para que dependamos total y plenamente de Él. Vamos a leer nuevamente ahí el versículo 20. Ahora lo vamos a leer entero porque solamente leímos la primera parte, en Romanos 5. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aunque la tierra estaba llena de pecado, pero llena, totalmente inmersa en el pecado, en la inmundicia, el sacrificio de Cristo fue tan sobreabundante que alcanzó para tapar los pecados, para cubrir, para limpiar los pecados, obviamente de aquellos que se arrepintieran, ¿no? Pero de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Dice, cuando el mundo estaba lleno de pecado, sobreabundó, aunque abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué significa esto de sobreabundó? Porque si lo entendemos, si vemos al sacrificio de Jesús como algo que cubrió nuestros pecados, como quien dice, con lo justo y necesario, no estamos entendiendo lo grande que fue el sacrificio de Jesús. ¿A qué se refiere con sobreabundó? O sea, a mí se me ocurrió un ejemplo para que entendamos. ¿Qué pasa si yo, les voy a dar un ejercicio para la mente simplemente? Imagínense que por alguna herencia o por algún sorteo o lo que sea, el día de hoy te ganás 100.000 millones de dólares. Es una cantidad de dinero tan obscena que no te alcanzarían 100 vidas para gastártelo todo el dinero. Es tremenda la cantidad. Ahora, te enterás de que ganaste esta cantidad de plata y vas en tu auto hacia tu casa y se te rompe una rueda. ¿Te vas a preocupar porque se rompió la rueda? Y como que, ¿qué importa? Es una rueda. Y luego el mecánico te dice, no, hay que arreglar el motor entero. No, pero ¿sabes qué? Tíralo al auto, me compro otro. ¿Sí? ¿Quién se preocuparía por pequeñeces? ¿Sí? Se rompió la cañería de la casa. Me compro otra casa. ¿Qué me importa la cañería? Bien, eso para que entendamos lo que significa sobreabundar. Es tan grande
que cubrió hasta todo el más aberrante pecado que nos pudiera parecer, el Señor lo sobrecubrió por completo. Fíjense, el apóstol Pablo literalmente consentía en la muerte de cristianos. ¿Qué puede ser más aberrante que eso? Perseguir a gente que sirve a Dios para matarla, para apedrearla. Pablo estaba ahí cuando apedrearon a Esteban. Imagínense ese nivel de pecado. La gracia de Cristo lo sobrecubrió y el apóstol Pablo se terminó convirtiendo en el apóstol Pablo precisamente. Pero aquí es donde está el problema. Esa sobreabundante gracia, imagínense también, por ejemplo, otro ejemplo, con el mismo ejemplo, ¿no? Si yo llego a mi casa y le digo a mis hijos que me gané ese dinero, yo dudo mucho que mis hijos agarren un palo y empiecen a romper la tele y las camas y los muebles, porque total tenemos plata de sobra. No, porque mis hijos fueron bien educados, se van a poner contentos, pero van a cuidar lo que ya hay, ¿no? Esto es un ejemplo de que, como les decía, cuando no hay ley, el hombre abusa de la ausencia de ley. ¿Podemos abusar del exceso de gracia? Vamos a ir ahí a continuación en Romanos capítulo 6. Obviamente no lo vamos a analizar hoy, pero el pastor seguramente lo va a continuar la semana que viene mucho mejor explicado, ¿no? Pero fíjense lo que dice Romanos 6, versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Se entiende? El hecho de que haya una gracia superabundante no nos da el derecho a pecar como se nos dé la gana, a romper toda nuestra vida y dejar total, el Señor me va a perdonar. No tiene nada que ver. Volvamos ahí mismo a la parte de atrás. Romanos 5, 20 y 21. Así leemos los dos versículos todos juntos. Dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ahora entienden lo que es, sobreabundó, el sacrificio de Cristo sobrecubrió todo pecado. Por eso uno de los pensamientos más, más engañosos que hay, y yo he escuchado a gente decir: yo no sé si tengo perdón de Dios. Yo escuché a gente decir: yo hice cosas tan horribles a mi familia que yo no sé si tengo perdón de Dios. No te preocupes, ahí le podemos decir: el sacrificio de Cristo sobreabundó, o sea, tapó todos los pecados hasta del más, como lo cantábamos recién, del más vil pecador, cantábamos recién en el himno, ¿no? Entendemos lo que significa un pecador vil, alguien perverso, alguien que hace cosas realmente morbosas, no importa. Si hay arrepentimiento, la gracia de Cristo sobreabundó también para él. Sobrecubrió todos sus pecados, así como lo hizo con los del apóstol Pablo. Versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Yo me gustaría leerle estos dos versículos era la Nueva Traducción Viviente. Escuchen, no hace falta que lean porque van a tener otra versión, pero escuchen cómo lo dice esta versión. Los dos versículos. Dice: la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina, en cambio, la gracia maravillosa de Dios. Escuchen cómo lo dice acá. La cual, o sea, la gracia de Dios, nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo, Señor nuestro Señor. ¡Wow! Me encanta cómo está expresado. La cual, la gracia de Dios, que sobreabundó, ahora no es que podemos abusar de esa gracia. Nos pone ahora sí, nos lleva a la relación correcta. Ahora sí voy a cumplir la ley de Dios, me refiero obviamente a los mandamientos de Dios, por la gracia de Dios. No porque por medio de los mandamientos yo vaya a ser salvo, sino que Él me puso en la relación correcta para que ahora sí tenga el poder, la fuerza, el valor para enfrentarme al pecado. Antes lo hacían mis propias fuerzas. Yo recuerdo mucho esto que
cuando era joven adolescente, como obviamente a mí se me había enseñado de que la salvación se perdía cada vez que pecabas y tenías que pedir perdón para volver a recibir la salvación. Era como un ejercicio de tira y afloje, lo cual es algo realmente tristemente perverso, porque te obligaba a vivir una vida de temor. No vivías con alegría la salvación de Cristo. Vivías con temor de que si el Señor Jesús viene justo cuando yo dije algo malo, me pierdo la salvación. Es un engaño de Satanás. No, estamos firmes en el Señor Jesucristo y todo lo que hagamos mal, lo vamos a hacer mal tristemente por nuestro pecado, pero todo lo que hagamos bien, lo vamos a hacer bien por la gracia de Dios, porque Él nos va a dar la fortaleza para soportarlo, para que vivamos en santidad, como leíamos en Apocalipsis en la reflexión. El que es santo, santifíquese más, purifíquese más, busque mejorar su camino delante del Señor, para agradar a Dios, no para alcanzar la salvación. Ya la tenemos en Cristo Jesús. Amén. Aunque el pecado de Adán causó estragos, dice, en el mundo entero, introduciendo la muerte, lo que Jesús hizo no solamente canceló la muerte, porque vieron que el Señor le dijo a Adán: el día que comas del árbol ciertamente morirás. Y la palabra morir es distinta para nosotros, porque la palabra morir significa separación. En el caso del cuerpo se separa el cuerpo del alma, pero la separación que primero se dio es la separación entre la relación de Dios con el hombre. Fíjense que Dios hablaba directamente con Adán, ¿sí? Pero ya luego con los siguientes no se ve que... Y ya el último con el que habló directamente, si no me equivoco, fue Jacob. Y luego, por ejemplo, no lo vemos hablar directamente, por ejemplo, con... ¿cómo se llama el de Egipto? Se me fue el nombre. Bueno, se me fue, no importa. Perdón, el último con el que habló directamente fue Moisés, ¿sí? Pero luego de Moisés vemos que pasan, y era muy raro ver que Dios hable directamente. La comunión con el hombre se iba cortando, porque había una separación, y el pecado causa eso, muerte, separación. Pero el sacrificio de Jesús no solamente cubrió, o sea, como quien dice, sació eso de que entró la muerte, sino que además nos dio, dice, una relación más perfecta. Y por eso me gustó mucho esta versión, ¿no? Porque dice, nos pone en la relación correcta con Dios. Porque fíjense qué curioso. Ahora nosotros, piensen en esto, ahora nosotros en Jesucristo tenemos una relación más perfecta que la que Adán tenía directamente con Dios. ¿Quién cree eso? ¿Alguien cree eso? ¿No? Miren lo que dice Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Dice: mas a todos los que le recibieron, o sea, a Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Adán tenía la potestad de ser llamado hijo de Dios? ¿En algún momento se le llama hijo Dios a Adán? Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es tremendo, porque la relación a la que Dios quería llevarnos era una relación aún más abundante, más perfecta. ¿Saben una cosa? Adán, si no hubiese pecado, y ahí la humanidad hubiese seguido sin pecado, seríamos una creación y tendríamos una vida en esta tierra, pero no tendríamos acceso al cielo. Nunca podríamos estar delante del Padre. Nunca podríamos ir a las bodas del Cordero. Nunca seríamos llamados hijos, porque la única forma de ser engendrados como hijos es por medio del sacrificio de Jesús. Y ahí es cuando tiene mucho más sentido Romanos capítulo 11, versículo 32, que lo leímos el otro día. Fíjense lo que dice.
Y vemos que Dios no es un improvisado. No es que Dios creó al hombre, pecó, voy a tener que hacer un plan de salvación. No. El plan de salvación estaba desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Romanos 11:32 dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios preparó todo el camino, aún sabiendo que íbamos a pecar, aún sabiendo que eso le iba a doler a Él, pero Él preparó ¿para qué? Para poder convertirnos en algo más que una simple creación, en sus hijos amados, obviamente por medio de Jesucristo. ¡Wow! No sé si a ustedes les impacta como a mí, pero a mí me impactó mucho cuando entendí esto. Porque durante mucho tiempo, y me acuerdo cuando estaba en la reunión de jóvenes, cuando éramos chicos, adolescentes, adolescentes éramos bastante chicos, cuando se nos enseñó que por culpa del pecado de Adán y Eva, ahora teníamos que sufrir frío, teníamos que tener espinas, teníamos que trabajar duro y hasta transpirar para recibir el pan. Cuando se nos enseñó eso, que era por culpa del pecado de Adán y Eva, recuerdo que entre los adolescentes de ese momento decíamos, cuando lleguemos al cielo, decíamos, capotón Adán y Eva, decíamos, por hacernos pasar por esto. Sin embargo, no fue Adán el que permitió esto, sino que fue Dios. Él lo sujetó todo a desobediencia para tener misericordia de nosotros, sabiendo que iba a pecar Adán, sabiendo que todos íbamos a ser condenados al infierno por medio de este pecado, pero preparó de antemano el camino para que no vayamos al infierno, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto, a mí, hermanos, y con esto concluyo, me da, mientras más estudiamos la palabra de Dios, me da más paz. ¿Bien? Cuando el Señor Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Una paz que antes uno no podía comprender, porque uno sentía, a lo mejor, y me ha pasado muchas veces, de sentir, ¿y yo qué culpa tengo del pecado de Adán? Como decíamos la semana pasada. ¿Yo qué culpa tengo del pecado de Adán? No tengo ninguna culpa, pero tengo un beneficio mucho más grande que el que tuvo Adán, que es que voy a estar en el reino de los cielos, como dice el apóstol Pablo, en un cuerpo glorificado, alabándole por toda la eternidad. Sin pecado en la humanidad, estaríamos condenados a vivir una linda vida en esta tierra, con cuerpos humanos, que no pecan, pero simplemente cuerpos humanos, con una relación más distante de Dios de la que hoy realmente tenemos, de la que hoy realmente gozamos. ¿Amén? Ojalá que la palabra del Señor haya sido claro y que me haya permitido expresarlo de la mejor manera posible.